Reconocido por el saco pericárdico, abrirlo ejecutando con tijeras 2 cortes en cruz. Reclinando sus colgajos, observar el corazón, el cual se presenta recubierto por la hoja visceral de pericardio y grasa en cantidad variable, pero siempre más abundante a nivel de los vasos coronarios. Ya, entonces miren acá, lo importante es reconocer que el corazón como tal va a estar recubierto por toda una cavidad pericárdica, ¿no es cierto? ¿No? Entonces este pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, va a tener dos hojas, ¿no? Una parietal, que es la que está pegada hacia afuera, que ha quedado en el cadáver, y una visceral, que es la que podemos ver acá, adosada hacia el corazón. ¿Ya? Ahora, entre ambas hojas, miren, imaginemos que mi mano sea el pericardio parietal, ¿no? Creo un espacio no es virtual, es un espacio real entre las dos hojas. Ese es el espacio que le permite al corazón desempeñar su función, o sea, latir. Por eso se puede contraer y se puede expandir. Si no ocurriera que entre las dos hojas del pericardio hubiera espacio, llegamos a una patología que se llama, lo que les había explicado, el taponamiento cardíaco, ¿no? Se llena, a veces hay cuadros en los cuales hay un derrame pericárdico, puede ser sangre, puede ser exudado, puede ser trasudado, en el cual ese espacio que hay entre las dos hojas se llena de líquido, y que producto de eso el corazón deja de latir. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene de dónde expandirse. Y el corazón que no expande, que no late, corazón que se para, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Reconocer la cara esternocostal del corazón y en ella identificar la emergencia de las arterias aorta y pulmonar, las orejuelas derecha e izquierda a ambos lados de esta arteria. Ya. Entonces, para poder reconocer al corazón, tenemos que ver y primero colocarlo en una posición anatómica. ¿Cuál va a ser la posición anatómica? Igual como si yo estuviera viendo al frente a una persona, ¿no? Entonces el corazón es así, siempre el ventrículo derecho hacia adelante, y al costado y en la parte superior del corazón voy a ver la emergencia de los dos grandes vasos, de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Y al costado de estos vamos a ver a las orejuelas auriculares. Así yo me doy cuenta que estoy en la posición anatómica, y de ahí es donde tengo que empezar para hacer el reconocimiento. Si es que primero no me ubico, pues que voy a reconocer, ¿no? Ahí tendría un problema, ¿no? Bueno, entonces acá me dice, su compañero al leer, dice que hay caras, es cierto. Hay una cara externo-costal. ¿Y cuál va a ser la cara externo-costal? Precisamente esta, porque acá arriba, ¿quién estaba? El esternón con las costillas, y nos dice que hacia arriba vamos a reconocer la emergencia de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Ya. Las orejuelas derecha e izquierda a ambos lados de las arterias antes mencionadas. El surco aurículo-ventricular, el surco interventricular anterior y el borde derecho del corazón, el que en realidad es inferior, la cara izquierda o pulmonar, para algunos borde, y la punta o ápex. ¿Ya? Entonces estamos viendo ahí las principales partes, ¿no? El borde derecho, el surco aurículo-ventricular, que como vemos va a rodear a todo el corazón, ¿no? Solamente se va a ver interrumpido, ¿dónde? En la emergencia de los dos grandes vasos. El surco interventricular, que lo estamos viendo acá, que va más o menos a la altura de donde va la arteria interventricular anterior, va acá, y va a terminar a nivel de una incisura, ¿no? A ese nivel, que es la incisura apical. Nosotros le damos la vuelta al corazón y vamos a ver que también existe un surco interventricular posterior. Introducir un dedo por detrás de los troncos arteriales y observar que éste sale por el otro lado, identificándose así el seno transverso, espacio pericárdico situado entre los troncos arteriales y las aurículas. ¿Ya? Ahí estamos viendo el seno transverso, hacia atrás vemos a las aurículas y hacia adelante a los grandes troncos arteriales, ¿no? Ya. Levantar con una mano la punta del corazón e introducir la otra por debajo del mismo para reconocer el seno oblicuo de Halley, espacio limitado por la vena cava inferior y las venas pulmonares derecha por un lado, las venas pulmonares izquierdas por otro lado, la aurícula izquierda por delante y el pericardio parietal posterior por detrás. Ya. Espacio pericárdico a través del cual se relacionan la aurícula izquierda y el esófago. Ya. Entonces vemos acá, esto estaba adosado al pericardio, ¿no? Hay una reflexión del pericardio, de donde se convierte de ser visceral, se refleja para ser parietal, ¿no es cierto? Entonces si yo meto mi mano por la parte de abajo del corazón, voy a llegar a ese fondo de saco. Ese es el fondo de saco, ¿no? De Halley, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, ¿qué pasa?
Si yo abro, voy a darme cuenta que hay límites, y esos son los límites que está mencionando su compañero, porque si yo meto la mano por acá, voy a llegar acá al pericardio parietal, y los límites a los costados va a ser la vena cava inferior, las venas pulmonares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ya. Sigue, por favor. Observa la forma en la que el pericardio seroso se refleja sobre la vena cava inferior, las venas pulmonares derecha, la vena cava superior, la aorta, la pulmonar y las venas pulmonares izquierdas. Ya, acá vemos la vena cava inferior, vena cava superior, y acá vemos las venas pulmonares del lado derecho y las venas pulmonares del lado izquierdo. Para extraer el corazón, ejecutar cortes que seccionan los grandes vasos del corazón en el orden en que están mencionados anteriormente. Corte que muchas veces incluye a las arterias pulmonares derecha e izquierda o al tronco mismo en el momento de su división. Extraído el corazón, reconocer el saco pericárdico, los vasos cortados y el seno oblicuo de Halley. El corazón extraído, colocarlo para su estudio sobre la palma de la mano, en la misma posición que ocupa en el saco pericárdico. Reconocer su forma y su tamaño. Identificar la base constituida por las aurículas y a cuyo nivel ingresan las grandes venas del corazón. Ya, entonces, primer lugar, vemos que la base de las aurículas, ¿no?, está el corazón así, en una persona, imaginemos que está echado, ¿no?, así estaría. Entonces, hay una base. La base la constituyen las aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y acá hay un punto importante. La aurícula derecha, cuando nosotros vemos ahí, va a tener relación con ¿quién? ¿Quién estaría acá debajo? El esófago, ¿no es cierto? Por eso que antes, cuando no había tantos avances como ecocardiografía y tantos, nosotros para podernos dar cuenta si había algún tipo de patología cardíaca derecha, a veces, sobre todo de insuficiencia, se tomaban radiografías contrastadas y varitadas de esófago, ¿no?, en las cuales que uno veía el pasaje del esófago y se veía que si la aurícula hacía una protrusión hacia la luz del esófago demasiado grande, entonces inmediatamente teníamos una forma indirecta de ver, este corazón tiene algún tipo de patología, por eso se está dilatando. ¿Se dan cuenta? Eso se hacía antiguamente, ¿no? Hoy día tenemos ecocardiografía, tenemos una serie de instrumentos que nos sirven para hacer un diagnóstico más preciso, ¿no?, de una enfermedad cardíaca. Pero anecdóticamente es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? El vértice o punta del corazón. Las caras esternocostal, constituida fundamentalmente por el ventrículo izquierdo y a la izquierda o pulmonar, constituido por el ventrículo izquierdo y el borde derecho, el que en realidad es inferior. Entonces estamos diciendo las caras, ¿no? Hay una esternocostal, hay una cara pulmonar, ¿no es cierto? Dicen, el esternocostal en realidad no es el ventrículo derecho, sino ¿quién? No es el ventrículo izquierdo, sino es el ventrículo derecho, ¿no? Y la cara pulmonar, preferentemente, ¿quién está dada? ¿Por quién? Por el ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo izquierdo, cara pulmonar, esternocostal, ventrículo derecho. Estas situadas en la cara esternocostal y diafragmática, y constituida por parte de la aurícula y el ventrículo derecho. Ya. Y después estamos viendo el cara esternocostal, cara pulmonar, y nos falta esta cara de acá, esta, ¿no? Y vemos que acá hay aurícula y acá hay ventrículo derecho, y esta es la cara que va a estar apoyada ¿sobre quién? Sobre el diafragma, por eso es la cara diafragmática, ¿ya? Identificar en la base del corazón a las aurículas derecha e izquierda, sus prolongaciones, las orejuelas que se proyectan hacia la cara esternocostal, rodeando parcialmente a los troncos arteriales y a la desembocadura de las grandes venas. Cava superior e inferior en la aurícula derecha y las 4 pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas en la aurícula izquierda. Ya, entonces acá estamos viendo toda la aurícula derecha, donde vemos la vena cava inferior, la vena cava superior. Estamos viendo las 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda. Volver a reconocer el seno transverso situado entre los troncos arteriales y la cara anterior de las aurículas. Identificar el surco auriculoventricular o coronario, el cual separado de las aurículas de los ventrículos rodea casi completamente el corazón, interrumpido solamente a nivel de la emergencia de la aorta y la pulmonar.